Vale, bueno, entonces, está diciendo que partimos de un modelo, que era un modelo, este es un modelo de regresión lineal múltiple. Es un modelo de regresión lineal múltiple porque básicamente tenemos que y está en función de 2x, 2 o más x, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que y sub i era el empleo que estaba en la economía, x1i eran los salarios, x2i dijimos que era la tasa de cambio, y sub i es el término de error. Y tenemos aquí que beta sub 0 es un parámetro autónomo. Él mide el efecto que variables diferentes a los salarios y la tasa de cambio ejercen sobre el empleo. También tenemos a beta 1, que es otro parámetro. En este caso es un parámetro de impacto. Danilo Flores. Este programa es el Atut Catcher y estamos grabando ya la clase, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos que beta 1 es un parámetro de impacto que mide, ¿cierto? Que mide el efecto que ejerce el salario, ¿cierto? Es un parámetro de impacto que mide el efecto que ejerce el salario sobre el empleo. Y tenemos aquí a beta 2, que es otro parámetro de impacto que mide la incidencia que tiene la tasa de cambio, sobre el empleo, ¿de acuerdo? Sobre el empleo. El empleo, en este caso, es una variable dependiente. Creemos nosotros que el empleo depende básicamente de los salarios y la tasa de cambio. Los salarios, a su vez, podríamos concebirlos como una variable independiente, porque ella afecta a los salarios, pero en este modelo no nos preocupa qué es lo que afecta a los salarios, sino cómo los salarios afectan al empleo. Y lo mismo sucede con la tasa de cambio, es una variable independiente. No queremos explicar la tasa de cambio, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es cómo la tasa de cambio afecta al empleo. Ahora, todo modelo debe tener unas restricciones, ¿cierto? Todo modelo debe tener unas restricciones. Básicamente las restricciones son las condiciones, ¿cierto? Son las condiciones teóricas que deben seguir los parámetros de acuerdo con la teoría económica. Entonces, habíamos dicho que en este caso teníamos dos parámetros que tienen una justificación teórica, que serían beta 1 y beta 2, ¿cierto? Entonces, suponemos que beta 1 recoge la incidencia de los salarios que los salarios tienen sobre el empleo. Entonces, lo que hemos advertido por teoría económica es que básicamente si tenemos que los salarios crecen, aumentan los costos de las firmas, los costos laborales, los costos del factor trabajo, y esto hace que se reduzca la capacidad productiva de la firma, por lo tanto se reduce la capacidad de demanda que tiene la firma, por lo tanto esa relación es una relación negativa. Nosotros creo que ya hicimos las explicaciones del caso, aquí hay que ser rigurosos a la hora de explicar el porqué de esa restricción. Y lo mismo con tasa de cambio. Con tasa de cambio, bueno, si la tasa de cambio crece, hay una mayor devaluación, y esa mayor devaluación termina incentivando las exportaciones. Eso implica un estímulo a la demanda agregada, eso estimula la producción y por lo tanto estimula la generación de empleo. Por lo tanto, establecemos que beta sub 2 es positiva. Errores comunes que cometen los estudiantes. Fíjense que lo que se trata de hacer en un modelo econométrico es explicar, esta variable. O sea, lo que a mí me interesa es esta variable. Y lo que se hace en las restricciones es, si este es el punto de partida, ¿cierto? Si este es el punto de partida,
Entonces, ¿cómo a partir de ese punto de partida yo llego a este punto de llegada? Eso es lo que interesa. Lo mismo con x2. Si x2 es un punto de partida, entonces, ¿cómo hago para llegar a este punto? Es decir, básicamente lo que nos interesa en las restricciones es cómo a partir de x1 y cómo a partir de x2 yo hago unos análisis, ¿cierto? Aquí hay unos análisis que yo hago que me llevan a tratar de explicar el comportamiento final de y sub i, ¿cierto? Entonces, errores comunes de los estudiantes que generalmente hacen, se ponen a explicar x2. Y entonces me dicen, es que la tasa de cambio es el resultado de la oferta y demanda de divisas, y es que la tasa de cambio es el resultado del crecimiento, y se ponen a echarme una carreta todo sobre la tasa de cambio, cuando lo que tenía que hacer es de la tasa de cambio al empleo. Eso es lo que me interesa a mí. Es decir, esta es la causa y este es el efecto, no me interesa más. No me interesa qué es lo que explica la tasa de cambio. Yo podría decir, mire, la tasa de cambio es una función de la oferta y la demanda de divisas. La tasa de cambio puede ser una función de, por ejemplo, los precios internos, de los precios externos, puede ser una función del crecimiento de la economía. Lo que usted quiera, y es válido. Pero eso no es lo que me interesa en este modelo. En este modelo eso no interesa para nada. A mí lo que me interesa es cómo la tasa de cambio afecta al empleo. No me interesa que afecte la tasa de cambio. Eso no me interesa para nada, en absoluto. Lo que nos interesa es básicamente cómo a partir de la tasa de cambio, ¿cierto? Cómo a partir de la tasa de cambio se generan una serie de explicaciones que me conducen hasta el empleo. Lo mismo acá. Cómo a partir del salario se generan una serie de variables, de efectos, de dinámicas que me conducen a explicar el empleo. ¿De acuerdo? Entonces, hago énfasis en los errores que históricamente plantean a veces los estudiantes para que ustedes, pues, digamos, tengan esa ventaja estratégica y no caigan en esos errores. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos preocupa inicialmente? Lo que nos preocupa inicialmente es tratar de estimar los parámetros. Entonces, es cuando entramos en la fase de estimación del modelo econométrico, ¿cierto? Todo esto que habíamos hecho antes es un proceso que podríamos decir que es el proceso de identificación del modelo o especificación del modelo. Y este es un proceso importante, es un proceso trascendente, porque aquí tenemos un problema y aquí estamos indagando sobre las causas que originan ese problema. Aquí colocamos las variables que intervienen en el modelo, ¿cierto? Colocamos los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de plantear ese modelo. Los parámetros, por ejemplo, planteamos que tienen que seguir una serie de condiciones. Estos parámetros, ¿cierto? Según la teoría estadística, son parámetros que deben ser constantes y que se supone que tienen que ser los mejores estimadores lineales sin sesgados. Entonces, nuestra preocupación es encontrar esos parámetros, ¿cierto? Mediante el mejor método de estimación. Y cuando nosotros nos referimos al mejor método de estimación, pues nos referimos básicamente a los mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, la teoría de los mínimos cuadrados ordinarios parte de establecer que si Y es una matriz, es un vector columna, va a estar en función de X, que es una matriz en donde tengo toda la información de las X, multiplicada por una beta estimada, en donde voy a tener toda la información de los parámetros, más un término de error, ¿cierto? Más un término de error. Entonces, matricialmente, esto se va a ver reflejado en que yo tengo aquí en general, ¿cierto? Y sub, aquí, a ver, aquí tengo un y sub 1, y sub 2, en general, y sub n, ¿cierto? Y eso va a ser igual a la matriz de x, en donde aquí siempre voy a tener 1, y aquí voy a tener dos datos de x1, ¿cierto? Que arrancan en x11 hasta x1n. Aquí voy a tener los datos de x2, que arrancan en x21 y terminan en x2n. Y en general, aquí voy a tener los datos de n sub 1, que llegan hasta xnn. Y esta es la matriz de las x, que a su vez se multiplica por un vector, ¿cierto?, de parámetros, que en este caso van a ser beta sub 0 estimado, beta sub 1 estimado, en general, beta sub n estimada. Y se suma a un vector de errores, ¿cierto?, en donde ese vector de errores me da a mí E sub 1 estimado, E sub 2 estimado, en general, E sub n estimado. Entonces, la forma en que se encuentran estos parámetros básicamente tiene que ver con la derivación que nosotros podamos hacer de la sumatoria de residuos al cuadrado estimados sobre la derivada de los parámetros, de las betas. Eso nos va a conducir a la minimización de los errores, ¿cierto? Y lo que hacemos es igualar esto a cero, ¿cierto? Que es la condición de primer orden. Y eso nos tiene que dar como condición de segundo orden que la derivación de la sumatoria de los estimados al cuadrado sobre la derivación de las betas, ¿cierto? Esto sería una doble derivación. Eso me conduce a, básicamente, que esta relación sea menor que cero. Ahora, haciendo esas demostraciones, que ustedes tienen que estudiarlas, pues básicamente nosotros llegamos a establecer que los betas estimados son iguales a x traspuesta x
a la menos 1 multiplicado por x traspuesta y. En donde hay que tener muy en cuenta que para poder encontrar esta inversión de esta multiplicación de matrices, tenemos que aplicar la fórmula de la inversa. En la teoría matricial, la inversa es igual a 1 sobre el determinante de la matriz por la matriz adjunta. ¿De acuerdo? Ahora, esos betas nos van a dar unos valores y con esos valores nosotros podemos encontrar los datos de y estimada. Ahora, si esos datos de y estimada, esos datos nos sirven para restarle al valor original de la y, pues eso nos va a dar el vector de errores que tanto nos interesa. ¿De acuerdo? Las características que deben tener estos parámetros, ¿cierto? Desde el punto de vista estadístico, son, por ejemplo, que tienen que ser estimaciones eficientes. Tienen que ser eficientes. Tienen que ser estimaciones insesgadas. Tienen que tener consistencia. Tienen que ser mínima varianza. ¿Cierto? Y obviamente hemos dicho que una característica es que tienen que ser lineales, ¿cierto? Entonces, esas son características que deben seguir las estimaciones puntuales. En estadística, ustedes vieron este tema como las propiedades de las estimaciones puntuales. Entonces, eso nos va a dar unos valores de los betas estimados que esperamos, en una, por ejemplo, de esas tantas propiedades, esperamos, ¿cierto? Que el beta estimado sea lo más posible igual a beta, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, paso esta beta del otro lado, entonces la esperanza de beta estimada menos esta beta, pues debería implicar que la diferencia es 0, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una de las características. Otra de las características es que si yo tengo, por ejemplo, beta sub i estimada y tengo beta sub j estimada, y estas son estimaciones de esta beta, que es la poblacional, pues la mejor de estas betas será aquella que tenga mínima varianza, es decir, cuyo valor de la estimación de la varianza muestral del parámetro, ¿cierto?, sea menor. Entonces, por ejemplo, si se cumple que la varianza de beta sub i estimada es menor que la varianza de beta sub j estimada, entonces esta estimación que tengo aquí se preferirá, ¿cierto? Esta estimación de aquí se preferirá a esta estimación que tengo acá, porque al ser una estimación con menos varianza, le da más estabilidad a los parámetros. Y entonces empezamos a hablar de un tema que, bueno, no sé si lo veamos acá, también me parece a mí que puede ser un tema que se analice más en econometría espacial, ¿no? La estructura, estructura de los parámetros, ¿cierto? La estructura de los parámetros. ¿Qué tanta estabilidad me ofrece esa estructura? Pues una primera aproximación a esa estabilidad está en tomar los parámetros que tengan mínima variabilidad. Bueno, nosotros encontramos entonces unos parámetros, esperamos que sean los mejores parámetros, y eso nos permite obtener la función de regresión muestral estimada, ¿cierto? La función de regresión muestral estimada, que básicamente nos plantea, ¿cierto?, que y estimada sub i ya tiene en concreto unos valores, ¿cierto? En concreto ya aquí tendríamos unos valores. Entonces esos valores vienen determinados por los resultados que nosotros encontramos de ese proceso de estimación. Esos resultados son los que encontramos después de hacer la aplicación de todo el álgebra matricial con la información que tenemos y que nos condujo a encontrar estos valores de los parámetros, ¿no? En concreto, estamos hablando de estos valores. Nuevamente aquí el tema de las simbologías, ¿cierto? Usted tiene que tener siempre la propiedad, el conocimiento de, bueno, cómo se manejan esas simbologías, ¿no? Por ejemplo, yo aquí inicialmente le había colocado un beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2, pero mire que acá están como beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3. Entonces usted se enfrenta a eso, ¿no? En los libros a veces la plantean como beta sub 1, a veces la plantean como beta sub 0, pero para usted esto es claro que siempre va a ser el parámetro autónomo. Entonces eso me permite a mí tener claridad y no confundirme a pesar de que me puedan cambiar la denominación, ¿cierto? Entonces, bueno, así como lo he planteado acá, yo podría decir entonces que esa función de regresión muestral estimada me dio igual a 20,35621 menos 0,76837 x, en este caso para mí sería x1 y, ¿cierto? Más 0,535462 x2 y. Y esta ya se constituiría en la función de regresión muestral estimada. Ahora uno diría, bueno, ¿para qué sirve esta función de regresión muestral estimada? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su utilidad? Y básicamente lo que nos sirve esta función es básicamente para explicar en este caso concreto el empleo en función de los salarios y de la tasa de cambio. Y como lo advertíamos en una clase pasada, observamos que este valor del parámetro, de las dos variables que estamos analizando,
es más fuerte esta estimación, es más relevante esta estimación de los salarios, ¿cierto? Entonces, en principio, aquí tenemos salarios y tasa de cambio. Y entonces la pregunta sería, bueno, si estas dos variables afectan al empleo, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde nosotros podemos encontrar la mejor, digamos, política para mejorar la situación del empleo? Entonces uno diría, bueno, de acuerdo con los dos resultados, yo podría incrementar la tasa de cambio y el incremento de la tasa de cambio tendría un impacto en el empleo de 0,53 unidades. Pero si yo reduzco los salarios, el incremento de los salarios se daría en 0,76 unidades. Luego, en términos de política económica, los esfuerzos deberían concentrarse básicamente en salarios. Es decir, es en donde una reducción de salarios nos genera mejores resultados en la generación de empleo que un esfuerzo que pudiéramos hacer en términos de tasa de cambio. Sin embargo, la función de regresión mensual estimada me está diciendo que las dos variables, ¿cierto?, tienen un efecto sobre el empleo. Luego, lo que uno aconsejaría, si lo que le interesa es la mayor generación de empleo, sería reducir los salarios, ¿cierto?, y aumentar la tasa de cambio. Pero yo no sé si soy lo suficientemente gráfico para que se den cuenta que yo aumento la tasa de cambio en un monto más pequeñito que el monto en que se reducen los salarios. Es decir, el mayor de los esfuerzos se encuentra en los salarios. La tasa de cambio aumenta, pero eso, digamos, es una medida complementaria. ¿De acuerdo? También yo les advertía que este análisis supone que hay unos elementos que se tienen que estudiar. Hay unos supuestos que se encuentran detrás de todo esto. Un supuesto, por ejemplo, es que aquí los errores del modelo, ¿cierto? Los errores del modelo tengan una distribución normal. También supusimos, por ejemplo, que había estabilidad en varianza, ¿cierto? Había homogeneidad en varianza. Y me refiero en varianza a la varianza de los términos de error estimados, ¿cierto? También dijimos que no tenía que haber multicolinealidad. No debe existir multicolinealidad perfecta. Y también un supuesto muy importante, ¿no? El término de error que colocamos por acá arriba, ¿cierto? Este término de error debe ser un término de error aleatorio, es decir, no debe haber una relación sistémica entre el error 1 con el error 2, ni del error 2 con el error 3, ni del error 3 con el error 4. Porque si llegaran a tener una relación sistémica, entonces habría un patrón que haría que el error tuviese predictibilidad. Y si el error fuera susceptible de predictibilidad, entonces lo que tendríamos es que la variable aleatoria no es aleatoria. Entonces a eso le llamamos no autocorrelación, ¿cierto? No debe haber autocorrelación. Entonces, si eso se cumple, digamos que el modelo va a tener unas características tales que le van a permitir no solamente que la función de regresión muestral estimada cumpla con la tarea de explicar el empleo en términos de estas dos variables, posibilitar la generación de política económica, sino que también es posible que utilizando esta función de regresión muestral estimada se pueda elaborar predicción, ¿cierto? Lo que implica que antes de eso se hicieron escenarios de simulación y de predicción que permitieron que fueran posibles los forecasting y por lo tanto las medidas de política económica a las que haya lugar. Entonces, la clave de todo esto que hicimos antes fue para obtener, y de todo lo que estamos haciendo en últimas, y es algo que a veces los estudiantes no me analizan, es poder obtener una buena función de regresión muestral estimada. Entonces, a veces a los estudiantes se les olvida interpretar y analizar esto, que es el propósito de todo el trabajo que estamos haciendo. O sea, el propósito es tener una buena función, ¿cierto? Con unas buenas variables, con una buena forma funcional que nos ayude a explicar el empleo. Y a veces el estudiante llega y me interpreta el beta, me interpreta este valor del beta sub 0 o este valor del beta sub 1, me interpreta este valor, construye bien toda la parte matemática, pero al final no me explica esta función. Y entonces, si no me explica esa función, pues se me está explicando analizar el componente, el producto más resultado, el producto más importante de todo este análisis econométrico. Entonces, es muy importante que usted pueda explicar esta función, ¿de acuerdo? Y más o menos lo que estamos haciendo es haciendo eso, ¿no? Diciendo, bueno, esta función presenta esas características. Ahora, además de tener estos indicadores, que tienen que interpretarse y cuando se interpretan, por ejemplo, uno puede decir, bueno, manteniendo todo lo demás constante. Y cuando yo digo manteniendo todo lo demás constante, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, otras variables que no están dentro del modelo se mantienen constantes. Es decir, estoy suponiendo que aquí no aparecen episodios como la epidemia, la pandemia, ¿cierto? No aparecen guerras, no aparecen cambios institucionales ni cambios estructurales, ¿cierto? No aparecen factores o externalidades micro ni macroeconómicas que alteren el comportamiento de esta cosa. Por eso el análisis de ceteris paribus, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera analizar, por ejemplo, este valor, yo lo que plantearía es ceteris paribus, ¿cierto? Ceteris paribus, coma. Si los salarios se reducen en una unidad, y es que aquí no tengo unidades, ¿no? En una unidad, entonces, ¿cierto? El empleo se incrementa en 0,76 unidades. Pero, por ejemplo, si a mí me hubiesen dicho, esta variable es Y, estos son los datos de Y, esto es X1 y estos son los datos de X1, estos son los datos de X2, ¿cierto? Y esto aquí va a ser empleo, esto de aquí van a ser salarios y estos de aquí van a ser tasa de cambio.
¿cierto? Y entonces me dicen, por ejemplo, el empleo está en miles y los salarios, por ejemplo, están en dólares, por tomar un ejemplo, ¿cierto? Yo tengo que estar preparado para hacer una interpretación utilizando esas unidades. Entonces allí mi interpretación cambia, porque yo plantearía ahora lo siguiente, diría ceteris paribus, ¿cierto? Ceteris paribus. Si los salarios se incrementan, por ejemplo, aquí miro la unidad de medida, dice dólares, entonces en un dólar, o sea, por cada dólar que se incrementen los salarios, el empleo se reduce. Y entonces aquí viene que dice que están en miles. Y ahí ya me toca hacer una operación, porque si están en miles, lo que a mí me toca es tomar este 0,76 y multiplicarlo por 1000, ¿cierto? Porque la serie se encuentra en miles, ¿cierto? Entonces, aquí me tocaría multiplicarlo por 1000. Y por lo tanto, entonces el resultado sería multiplicar este valor por este valor. Y entonces el resultado sería que se están perdiendo 768 empleos, ¿cierto? Entonces, mire que aquí va la interpretación. Se reduce en 768, se reducen 768 plazas, ¿cierto? Plazas laborales. O hay una pérdida de 768 empleos. Otra forma de decirlo, ¿no? Manteniéndose todo lo demás constante, si los salarios, por cada dólar que se incrementen los salarios, la pérdida de empleos es de 768 plazas. Mire lo adecuado, lo pertinente de esa interpretación, ¿cierto? Pero bueno, esas interpretaciones son interpretaciones que proceden de los análisis convencionales de elasticidad. Entonces, ojo, porque allá habría que ver cómo interpretaban ustedes los diferentes casos de elasticidad que revisaron pues, en los cursos pasados, ¿no? Mucho de lo que interpreten aquí dependerá pues, de todo el análisis económico de lo que vieron, por ejemplo, en los cursos de micro, en los cursos de macro. Bueno, adicional a esta información, nosotros nos encontramos con dos coeficientes, que son el R2 y el R2 ajustado, ¿cierto? Entonces, el R2 es una medida que tiene tres características. Lo primero es bondad de ajuste. Y con bondad de ajuste me refiero a la capacidad que tienen los datos para ajustarse a una función. Entonces, si tuviéramos un modelo de dos variables, esto es y y esto es x, ¿cierto? Esto es y y esto es x. Y yo tengo unos datos que están más o menos así. Entonces, yo tengo una buena función en la medida que encuentre una estimación que se aproxime lo más posible a los datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pongamos, no, esta sí no es, esta sí no es, y esta tampoco es. A ver, esta puede ser. Entonces, tenemos una mejor función estimada cuanto mejor se acerca a los datos. Es decir, por ejemplo, fíjese que aquí yo estoy haciendo una estimación de y. Aquí estoy haciendo una estimación de y. Pero el dato real de la relación x y se encuentra aquí. Entonces, entre estas dos va a haber una distancia y esa distancia se traduce en un error. Si el dato, por ejemplo, se encuentra aquí, entonces no hay una diferencia entre el dato estimado y el dato original. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que los errores se van a volver pequeños. Entonces, el R2 es una buena medida de la bondad o de la capacidad que tienen los datos de ajustarse, o más bien de la función que nosotros le estamos dando al modelo de ajustarse a los datos. O sea, en últimas, esto está respondiendo a la pregunta de qué también, ¿cierto? Nuestra función se ajusta a los datos. El siguiente elemento que tenemos en cuenta es la capacidad explicativa. Esa capacidad explicativa nos dice más o menos, ¿cierto? ¿Cuál es la variabilidad que se presenta? La variabilidad que se presenta en Y debido a la variabilidad que se presenta en X, ¿cierto? Porque eso nos permite también entender cuál es la variabilidad que se da en Y que se debe a los términos, a los factores excluidos del modelo, ¿cierto? Y finalmente, el R2 nos va a dar, en la medida en que tenga una buena capacidad de ajuste y una buena capacidad explicativa, nos va a servir para hacernos una idea de la capacidad predictiva del modelo. ¿Cierto? Pues que también el modelo puede predecir el comportamiento que va a tener la variable Y, ¿cierto? El empleo en términos de los salarios y de la tasa de cambio. En nuestro caso particular, cuando calculamos el R2, ese R2 nos dio un valor de 0,99708, que en términos porcentuales, redondeándolo es 99.71%, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que el valor de esa estadística, ¿cierto? El valor de esa estadística R2 nos dio 0, perdón, el porcentaje, ¿no? La estadística nos dio 99,71%. Entonces, ¿esto qué significa? Eso significa, en principio, que en términos de bondad de ajuste, esto era de 0, perdón, a ver, no sé si lo copié bien. Sí, está bien, ¿no? Eso me dio 0,9971. Es un valor cercano a 1. Es muy cercano a 1. Entonces, eso implica que la función
de regresión muestral estimada se ajusta muy bien a los datos. Primera cosa importante. Entonces tenemos una función que tiene una buena forma de ajustarse a los datos. Segunda cosa importante, ¿no? El 99,71% de los cambios suscitados en el empleo se explican por las oscilaciones experimentadas en los salarios y la tasa de cambio. Quedando por explicar, ¿cierto? Quedando por explicar y aquí metemos el análisis de una vez del anti-R2, ¿no? Ese anti-R2 yo creo que lo calculamos está en el 0,29%, quedando un 0,29% de las variaciones del empleo por explicar. Entonces uno podría decir básicamente, ¿no? El 0,29% de las variaciones experimentadas por el empleo se deben a las variaciones de los factores omitidos del modelo, pero contenidos en el término de error. Y finalmente uno podría decir, bueno, como el indicador, ¿cierto? Como el indicador es cercano al 100%, el modelo tiene una buena capacidad predictiva. Claro, es lógico, ¿no? Si el modelo tiene buena capacidad explicativa, entonces, si es bueno para explicar algo, pues puede ser bueno para predecir. Ahora, mucho ojo, mucho ojo, mucho ojo, porque el R2 ajustado es una medida corregida. Bueno, yo le diría más bien una medida ajustada. Es una medida ajustada por grados de libertad. Y básicamente aquí los grados de libertad que nos interesan son n-k y k-1, si no estoy mal. A ver, revisemos. n-k y n-1. Es n-1. Me puedo estrenar este borrador aquí. n-1. Esos son los grados de libertad. ¿Listo? Y esta medida básicamente la comparamos con el R2. De tal manera que esta diferencial nos va a dar la necesidad por incluir una nueva variable exógena al modelo. Por ejemplo, si esa necesidad sobrepasa, por ejemplo, el 10%, entonces habría que revisar, ¿cierto? Habría que revisar la especificación del modelo. Habría que revisar la especificación, ¿cierto? Otra cosa que nos puede alentar a revisar, por ejemplo, el R2 puede ser bajo. Supongamos que usted tiene un R2 del 0,32, ¿cierto? Y usted puede decir, no, es que mi R2 es, por ejemplo, del 0,31. Entonces, como la diferencia entre estos dos es pequeña, entonces no hay necesidad, dice usted, no hay necesidad de incorporar una nueva variable. Y entonces aquí viene una pregunta trascendental que suelen hacer los estudiantes. Y es, si este R2, ¿cierto? Es un R2 de serie de tiempo, si es serie de tiempo, entonces ahí sí, como dicen ustedes, bailas. Aquí sí hay que revisar el modelo que está haciendo, porque si el 0,32 es una serie temporal y eso es tan bajito, pues entonces aquí sí, básicamente yo sí le diría, esta conclusión que tiene acá no es como tan válida, porque apenas está explicando el 32% de una serie temporal, y lo que yo aspiro a una serie temporal es tener indicadores del 90%, del 95%. Así que esta interpretación de que no hay necesidad de incorporar una nueva variable en una serie de tiempo, básicamente no es válida. Pero sí es válida, si por ejemplo aquí estamos haciendo el análisis de una serie de corte transversal. Si es una serie de corte transversal. Porque en corte transversal uno diría, mire, pues tener un 20% es bueno, porque estamos analizando únicamente un punto en el tiempo. Entonces, si usted tiene este R2 y este R2 ajustado en una transversal, pues entonces este resultado sí es válido. Este resultado sí es válido. Entonces depende, ¿cierto? De qué tipo de datos tiene. Ahora, yo sí soy un enemigo de esto, ¿no? Del depende. ¿Sí?
A mí me parece que el depende lo utilizan los economistas que no tienen claras las cosas. Si usted tiene claras las cosas, usted no va a decir 0,32 depende si es bueno o malo. Dice, ¿es serie de corte transversal? Ah, es bueno, listo. ¿Es una serie de tiempo? No es malo, no sirve. Pero usted toma criterio, usted no dice depende. ¿Cierto? Ese depende es más bien como de economistas inseguros. Usted puede identificar a una persona insegura cuando dice depende. Listo. Cuando usted charla con una persona y esa persona la mira directamente a los ojos y esa persona también lo mira a usted directamente a los ojos, usted sabe que esa persona es segura. O al menos es tan segura como lo es usted. Pero si usted esquiva la mirada de los ojos de esa persona, entonces usted es inseguro. O si esa persona esquiva la mirada de sus ojos, es porque esa persona es más insegura que usted. Técnicas de identificar los caracteres de personalidad de la gente. Bueno, R2, R2 ajustado. Entonces, básicamente aquí a nosotros nos dio un R2 en una de tiempo. Ah, esto no es de tiempo, esto es espacial, esto es transversal. Entonces, nuestro resultado aquí nos dio, el R2 ajustado nos dio de 0,9956, ¿cierto? Ese fue el R2 que nos dio a nosotros. Entonces, este R2 nos dio de 0,9956. Luego, la diferencia entre R2 y R2 ajustado nos dio un indicador de 0,15. Y es 0,15%, porque si le quito el porcentaje es más bajo todavía, ¿no? Si le quito el porcentaje, eso es prácticamente de cero. La necesidad es de 0,0015. Entonces uno podría decir, bueno, al ser esto más bajito que el 10%, el modelo no necesita, ¿cierto? El modelo no necesita incluir una nueva variable exógena. El modelo no necesita la inclusión de una nueva, y ojo, es una nueva variable exógena. Es decir, con lo que tiene, ya uno puede arriesgarse. ¿Listo? Listo el análisis de los seres. Hay unas cositas que tendríamos que analizar. Yo las voy a dejar de consulta. Entonces, consulta, coloquémosle aquí. Criterios de información. Entonces, ¿qué son y para qué sirven? Entonces, criterio de información ACAIC, criterio de información de Schwartz, criterio de información bayesiano, criterio de información de Hannan-Kim. Los que me acuerdo. ¿Listo? Entonces usted los busca. Esos creo que están en Bujarati. A ver, déjeme ver. En Bujarati o en Woolbridge. Ahí en cualquiera de esos dos la encuentra. Déjeme ver. Documentos, econometría, Bujarati y Woolbridge. Entonces, veamos. Por ejemplo, aquí. Démosle a CAIC. A ver si lo tiene. Ah, no tiene criterio de información. A ver, démosle criterio de información. Criterio de información. Me niego a creer que no tiene los criterios. No los tiene. Bueno, al menos no los presenta así de entrada. Miremos en Bujarati entonces. Criterio. Criterios de selección. Ah, mírelos, aquí están. Aquí está, mírelo. Aquí está, criterio de información ACAIC, criterio de información de Schwartz y criterio de Mallows. Este no lo había metido, metámoslo de una vez en la consulta entonces, a ver. Entonces, ese sí se me había escapado. Entonces, criterio de información de Mallows, ¿cierto? Que está aquí. El criterio de información de Mallows. Hay que consultarlos. De entrada, ¿para qué sirven esos criterios? Básicamente esos criterios sirven para comparabilidad. Si usted tiene varios modelos y los modelos están presentando más o menos buenos betas, buenos eres, usted más o menos queda como indeciso y dice, bueno, y estos dos modelos son como igual de buenos, ¿por dónde me voy? Entonces usted puede irse a los criterios de información y siempre va a escoger los criterios de información que sean más pequeñitos e incluso los que sean más negativos, ¿cierto? Todos esos criterios tienen la misma utilidad. Siempre yo enfrento el criterio de información, por ejemplo, del modelo 1 al criterio de información del modelo 2 y resulta que escojo el criterio que sea más pequeño, suponiendo que el CIA1 sea más bajito que el CIA2, entonces yo escojo este y por lo tanto me quedaría con el modelo 1, ¿cierto? Ahora, habría que ver si eso se cumple para el CIS, para el CIF, para el CHQ y para el CIM, ¿cierto? Si es así, entonces me da más todavía fortaleza para quedarme con el modelo 1. Son criterios pues, que se utilizan en la estimación. Bueno, ya los consultan ustedes. En el libro de Bujarati aparecen, ahí ya los miramos que están, ¿listo? Si no están todos, pues entonces toca consultarlos en internet también. Por ejemplo, si yo le doy aquí criterio de información de Hannan-Kim, por ejemplo, se me ocurre. Entonces me meto aquí, le doy criterio de información de Hannan-Kim, mire, ahí aparece ya. Se mete allí, ahí lo encuentra, mira, ¿cierto? Es una medida de bondad de ajuste de un modelo estadístico y frecuentemente se utiliza como criterio para seleccionar el modelo entre un conjunto finito de modelos. ¿Listo? Entonces, ahí le busca la fórmula, ¿cierto? Por aquí aparecen las fórmulas, mire, ahí se entretiene usted un rato calculando eso. Bueno, una vez nosotros hemos atravesado todo el tema de la,
el tema de la verificación, ¿cierto? Vamos aquí la estimación, el modelo, esto es toda la parte de especificación del modelo, y agotamos toda la parte de la estimación. Entonces, después de agotar toda la parte de la estimación, entonces ahora sí ya nos vamos al análisis de las confianzas estadísticas. Entonces pasamos de la estimación, ¿cierto?, a la verificación. Y en la verificación, nosotros podemos hacer un análisis, pues inicialmente, ¿cierto? Hacemos el análisis sobre las variables. Entonces, el análisis inicialmente lo hacemos sobre las variables. La verificación inicialmente se hace sobre las variables. Y en este caso sería sobre las variables independientes, ¿cierto? Independientes. Entonces, lo tenemos que hacer sobre X1, en este caso, que son los salarios, y sobre X2, que es la tasa de cambio. Tanto Goodrich y Gujarati plantean que este proceso de verificación tiene que cumplir un supuesto bien relevante, que es el supuesto de normalidad. Ese supuesto de normalidad se hace sobre los residuos del modelo, ¿cierto? Este supuesto de normalidad se hace sobre los errores residuales del modelo. Y entonces nosotros cuando hablamos de los errores residuales del modelo, decimos, bueno, hablamos de este vector, ¿no? Un vector tiene un error 1, un error 2 y en general error n, ¿cierto? Y básicamente una de las cosas en las que nos hemos fiado es que la multiplicación de traspuesta por e, ¿cierto?, me da a mí la sumatoria de residuos al cuadrado, que es un indicador muy irrelevante para nosotros. Pero entonces aquí viene un tema bien importante y es entender que yo primero formulo el modelo y después de formular el modelo entonces puedo calcular los errores. Y después de tener esos errores calculados entonces puedo aplicar el testeo de la normalidad. Pero ¿eso qué implica? Que yo me la tengo que jugar en un modelo econométrico por plantear esta relación antes que cualquier otra cosa. X1 dijimos aquí y X2, ¿cierto? Cuando yo me la juego por plantear en un modelo la forma funcional y las variables críticas del modelo, entonces es allí cuando yo puedo obtener errores. Y después de obtener los errores, entonces yo puedo ya probar si existe o no normalidad, ¿cierto? Entonces algunos estudiantes pueden decir, oiga, profe, ¿por qué no primero testeamos la normalidad y después hacemos el modelo? No, lo que pasa es que primero tenemos que hacer el modelo para tener errores y con esos errores entonces testeamos la normalidad. Entonces alguien me podría decir, profe, ¿por qué no primero le aplicamos una técnica de revisión? ¿Por qué no revisamos el testeo? ¿Cierto? ¿Por qué no revisamos el testeo de la normalidad? Y para aquí podemos acudir a varias técnicas. Por ejemplo, podemos utilizar un test de Yarkevera, podemos utilizar una Anderson-Darling, podemos utilizar, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué se me olvida? Una Kolmogorov-Smirnov, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, hay muchas más pruebas en este momento, pues no se me vienen en la cabeza más que esas tres, para mirar si hay normalidad en los residuos. ¿Y qué significa normalidad en los residuos? Básicamente a nivel gráfico significaría que que voy a necesitar una regla. Comprobemos si puedo utilizar una regla aquí en esta pizarra. Pues más o menos sí se puede. Listo. Entonces siendo esto menos infinito el número más pequeño y esto más infinito el número más grande y más o menos estando por aquí el cero, entonces yo lo que esperaría es que haya una distribución normal si yo tengo más o menos esta distribución de los errores, ¿cierto? Aquí lo que estoy formando es como una especie de histograma de frecuencias más o menos. Aquí coloco unos errores, ¿cierto?, en unos histogramas, dependiendo obviamente del tamaño de la muestra, del número de variables, ¿cierto? Bueno, ustedes ya saben cómo es que se arman esos histogramas. Yo aquí estoy aprendiendo a dibujar en la pizarra. Aunque siendo muy sincero, yo creo que estudiantes igual me pueden decir, no, eso, el profe nunca fue bueno ni en la presencial ni en la pizarra pues para hacer los gráficos, pero bueno, ahí, pero en esta parte de acá sí está horrible, a ver, pero yo creo que, vamos a ver si la tecnología me permite redimirme. Ah, qué bien, esto tiene su precisión esto, yo creo que no, pero sí. Listo, ahí no quedó tan horrible. Vale, ah, qué bien. Créanme que no lo hice por chicanear, sino que estaban mal esos, bueno, pero aquí sí tendría que terminarle esto, así más o menos, así, eso, este de acá también, sí, bueno, ustedes también utilizan su imaginación, pero vale. Entonces, yo tengo unos errores y yo le saco un histograma a esos errores, y más o menos si sigue esta campana de Gauss, ¿cierto? Si los errores siguen esta campana de Gauss, entonces, básicamente aquí lo que tendríamos es que se cumpliría la normalidad, pero básicamente esta es una situación que tendríamos que revisar a partir de dos coeficientes. Uno sería el coeficiente de asimetría
y otro sería el coeficiente de kurtosis. Esas dos cosas nos tocaría revisarlas, así que pueden irlas estudiando, porque en el futuro las vamos a revisar. Pero básicamente lo que nosotros tendríamos aquí es un supuesto, y el supuesto aquí básicamente es que el término de error, ¿cierto? El término de error se distribuye en normal con una media que tiende a cero. Claro, en promedio los datos tendrían que irse a cero porque mire que es simétrica, ¿no? Es simétrica. Así que si tengo aquí un error, por ejemplo, de menos 5, aquí tendría un error de más 5. Entonces, menos 5 más 5 dividido entre 2, eso tiende a la media de 0. Y además, en la función de densidad, la mayor parte de las frecuencias de errores se concentran alrededor de 0. Entonces, no es descabellado pensar en que la media de errores tiende a 0 si el modelo está bien hecho. Y además, una varianza sigma cuadrado del término de error, lo que implica que el término de error sea pequeño y estable. La única manera sería revisar esta estadística, que tendría que ser una estadística pequeña, ¿cierto? Y estable. Y esta es una variable, bueno, no es una variable, más bien es un coeficiente que es crítico en el análisis, ¿cierto? Básicamente, sobre esta estabilidad que pretendemos que exista en las varianzas, es decir, la homogeneidad en varianza, esta es homogeneidad en varianza, es que se presenta otro de los supuestos críticos, que es el de homocedasticidad, ¿cierto? Que exista estabilidad en varianza. Que exista estabilidad en varianza va a ser importante, no solamente porque la prueba F tiene que ver con el análisis de varianza, entonces, no solamente por ese lado, sino que la estabilidad en varianza también me va a afectar a mí a la prueba T. Entonces, este indicador que tengo yo aquí, este indicador, es crítico. Es crítico. Y además ese indicador, y adelantémoslo de una vez, ese indicador, ¿cierto? Está en relación con la sumatoria de residuos al cuadrado. La única diferencia es que esto tiene el ajuste de los grados de libertad del modelo, ¿cierto? Entonces, básicamente, ahora, si yo me paso la teoría estadística, voy a hacer bien de teoría estadística en este momento. Si yo tengo una sumatoria de residuos al cuadrado pequeña, lo que implica que en el fondo yo tengo un buen modelo, es decir, tengo una buena especificación que la hice desde acá arriba, ¿cierto? Desde acá arriba me la jugué por hacer una buena especificación. Si yo tengo una buena especificación, eso va a implicar que este término de error va a ser pequeño y constante, ¿cierto? Si ese término de error es pequeño y constante, porque yo tengo la forma funcional adecuada y he colocado las variables adecuadas en el momento adecuado, pues lo que va a suceder es que, y eso obviamente depende mucho de la capacidad del investigador para formular el modelo, ¿cierto? Eso dependerá mucho de la capacidad del investigador para formular el modelo. Entonces, si yo tengo un modelito que tiene esa característica, entonces la sumatoria de los residuales me va a llevar a mí una disminución de la sumatoria de residuales al cuadrado, es decir, a partir de una buena arquitectura del modelo, me va a llevar a mí a tener una pequeña varianza de los parámetros. Y si además de eso esto es estable, pues esto va a llevar a que exista una pequeña varianza de los betas, que también van a ser pequeños y estables, lo que permite de alguna forma que los parámetros sean parámetros MELI, es decir, las mejores estimaciones lineales insesgadas. Y esto mismo va a posibilitar que yo tenga, ¿cierto? Esto mismo va a posibilitar que yo tenga un buen valor F calculado, que va a tender a ser alto, y me va a posibilitar que tenga yo una buena estadística T calculada, que también va a ser alta. Y esto finalmente se va a ver reflejado en que yo voy a tener un mejor nivel de significancia, ¿cierto? O en últimas, una mejor confianza, ya sea para la F vista como alfa y 1 menos alfa en términos de confianza, o ya sea vista como alfa medios o 1 menos alfa medios para la T. Entonces, mucho ojo, porque fíjese todo este mentefacto que yo tengo aquí, o sea, todo este mentefacto que tengo aquí, y esta apenas es la introducción a la econometría, ¿no? Este mentefacto lo debe tener usted clarito y esto significa que usted tiene claras dos estructuras aquí. Primero, la estructura económica, que le permite tener un modelo bien planteado desde el principio, ¿cierto? Y segundo, la estructura que usted tiene en la teoría estadística y en el álgebra de matrices, ¿cierto? Y eso que aquí todavía no hemos metido el tema de programación lineal, pero podemos hacerlo también. Hay que hacerlo, de hecho. Entonces, aquí tenemos que aplicar dos pruebas, ¿cierto? Porque lo que nos interesa en este momento es obtener confianza estadística. Ese es nuestro interés, tener confianza estadística. Y entonces, la confianza estadística proviene, básicamente, inicialmente, hablemos, de la confianza que podemos depositar en que las variables que colocamos en el modelo sí sean las variables que tengan que ir, ¿cierto? Bueno, entonces uno puede decir, bueno, en el papel a mí el modelo me funciona perfectamente, pero coja ese papel y llévelo a la práctica, hágase unas estadísticas y mire a ver si eso que usted dice en el papel es cierto o no. Por eso yo les decía en alguna oportunidad, ¿no? El economista no solamente se queda en el papel, o sea, el economista construye el modelo, hace los datos, los recoge, y si es necesario encuestar, pues se va a encuestar, charla con la gente, conoce la situación, ¿cierto? Captura variables que no haya capturado en el modelo por la teoría, ¿cierto? Variables críticas en economía, como la cultura, por ejemplo. Imagínese usted que está desde el escritorio, usted haciendo un modelo para la pobreza, y ni se le ocurre a usted charlar con la gente, que es la que está en la comunidad teniendo los problemas de pobreza. Usted muy cómodo en su escritorio, y las personas en una comunidad sin digamos, las posibilidades de organizar un poco alguna política para reducir la pobreza, y usted por acá en el escritorio
con unos datos, ya creyendo que ya tiene el modelo, ¿no? Entonces, hay variables que se nos escapan del análisis, y la forma en que uno puede utilizar esas variables es reuniéndose con los individuos, charlando con los individuos, y buscando la forma de capturar esas variables, ¿cierto? Un segundito, por favor, ya regreso, un segundito. Bueno, a ver, retomemos. Bueno, estamos hablando entonces del problema de la confianza. Y el problema de la confianza es que a veces usted plantea un modelo acá y usted dice, este es el modelo, ¿cierto? Dice usted, este es el modelo. Claro, y usted lo dice sobre la base de que usted leyó, de que usted analizó, y usted teorizó, y bueno, pero aquí hay un peligro. El peligro grave que tiene el economista es que a veces usted puede leer mucho y puede pensar mucho, pero en el fondo de las cosas, ¿cierto? Usted puede estar construyendo su propia urna de cristal. La única forma de que usted pueda salir de esa urna de cristal es saliendo de ella y hablando con la comunidad, ¿cierto? Interactuando con la comunidad. No solamente capturando datos, me refiero a datos cuantitativos, sino charlando con la comunidad. Y ahí es donde salen las variables que se le quedaron en MIU, ¿cierto? Aquí es donde usted saca las variables y entonces permite hacer un mejor modelo. Porque si usted hace básicamente un modelo planteado solamente desde los libros, desde lo que usted piensa que puede ser muy subjetivo, porque usted dice, para mí, dentro de mi mente, todo lo que yo pienso está bien, ¿cierto? La única manera que usted se puede dar cuenta de que está equivocado es cuando interactúa con los otros. Entonces los otros le pueden hacer caer en cuenta de que usted tiene un error. Entonces es interactuando con la comunidad. Y ahí es donde usted encuentra que se le estaban quedando variables por fuera del modelo y básicamente allí usted tendría ya la clave de las variables críticas que no tiene que desconocer. Entonces, aquí el problema al que nos enfrentamos nosotros es cómo saber si las variables que metimos al modelo son importantes. Bueno, lo son, eso sí es claro que lo son, pero ¿cómo saber si son confiables? Y entonces utilizamos básicamente dos pruebas, que es la prueba F y la prueba T. Entonces, básicamente, cuando nosotros analizamos la prueba F, y aquí en las notas de clase que les he preparado, aquí hablo sobre la prueba F, y me gustó mucho cómo lo planteé en estas notas de clase, porque lo planteo como un denominador, y eso me pareció genial para la explicación, ¿cierto? Que es esta es la ecuación clave. Me gusta mucho esa ecuación, la manera en que se planteó, porque es que además de plantearle la manera en que se ubica, también se coloca desde la óptica matricial, ¿no? Entonces se le dice aquí, mire, fíjese que aquí usted tiene la F como la varianza de Y estimada, ¿cierto? Sobre la varianza del error estimado. Y por eso les decía yo, mire la lógica que tiene todo esto, mire la lógica que tiene todo esto. Yo les decía, si usted tiene aquí una varianza del error pequeña, eso le va a generar una F alta, claro. Si usted, este valor es pequeñito, ¿cierto? Pues la F tiende a ser alta. Y ahora, existe más posibilidad de que la F calculada supere a la F de tabla, ¿cierto? Que es lo que usted quiere en esta prueba. En esta prueba, usted tiene una hipótesis nula en donde usted sugiere lo siguiente. Usted dice, la nula plantea que, por ejemplo, beta sub 1 y beta sub 2 son iguales a 0. ¿Eso qué significaría? Iguales o muy cercanos a 0. Que si beta 2 y beta 1 son iguales o muy cercanos a 0, pues básicamente en esta formulación que habíamos hecho acá arriba, es que es un mentefacto súper interesante este. Vale. Entonces, aquí lo que usted tiene es que si beta 1 y beta 2 son iguales a 0, pues por muy grandes que puedan ser las variaciones de x1 y x2, no sirven de nada para explicar eso. Por lo tanto, son insignificantes esas variables. Pero, por ejemplo, si beta 1 y beta 2 fuesen muy diferentes de 0, una pequeña variación de x1 y una pequeña variación de x2 podrían ser trascendentes para explicar el comportamiento de y. Y eso sí es lo que nos sirve. Y eso es más o menos lo que estaríamos nosotros ubicando cuando realizamos la prueba de hipótesis, formulamos la hipótesis alterna, que los valores de los betas sean diferentes, sean estadísticamente diferentes de 0. Porque si son estadísticamente diferentes de 0, entonces básicamente allí lo que estaríamos estableciendo es que sí tienen un efecto a la hora de explicar a y, ¿cierto? Entonces, esta hipótesis que tengo aquí se enfrenta a la alterna, que plantea que beta sub 1 y beta sub 2 son estadísticamente diferentes de 0. Y obviamente se cumplen las restricciones. Ahora en la T, lo que planteamos es que, y aquí el análisis es conjunto, ¿no? Porque aquí el análisis lo estaría haciendo para las variables exógenas vistas en su conjunto. Mientras que aquí en la prueba T, el análisis es para las variables individualmente consideradas. Entonces aquí la prueba de hipótesis es hecha una por una, ¿cierto? Variable por variable. Entonces, por ejemplo, aquí yo haría la prueba, esta sería la prueba T para la variable salario, ¿cierto? Para la variable salario. Entonces, a mí me interesaría aquí construir sería la T calculada para salario, y la T calculada para salario sería el beta, ¿cierto?, del salario sobre la desviación del beta de salario. Entonces, esta beta ya la tengo.
Esta beta la tengo y sería, esa beta me había dado a mí menos 0,76. Se me dio menos 0,76837 sobre la incógnita que tendría aquí en la varianza de ese beta, que esa sí no la conozco, y que yo les decía que aquí sí necesito aplicar una fórmula que sería multiplicar la varianza de los errores por la matriz X traspuesta X a la menos 1, lo que me daría a mí la matriz de varianzas covarianzas, ¿cierto? Entonces, en la matriz de varianzas covarianzas, yo lo que tendría es una matriz que tiene la siguiente estructura. Tiene aquí la varianza de beta 1 con beta 1. Aquí tendríamos la varianza de beta 1 con beta 2. Esto es estimado. Y aquí en general lo que tendríamos sería la varianza de beta 1 con beta n estimada. Aquí yo tendría la varianza de beta 2 con beta 1 estimado. Aquí tendría la varianza de beta 2 con beta 2 estimada. Y en general yo aquí tendría la varianza de beta 2 con beta n estimada. En general, ¿no? A ver qué pasó aquí. Esto. Bueno, en general lo que yo tendría aquí es la varianza de beta n, beta n, y aquí beta 1 estimado. Aquí tendría la varianza de beta n estimada con beta 2 estimado, y en general tendríamos la varianza, todo esto es estimado, ¿no? La varianza de beta sub n estimada multiplicada por beta sub n estimada. Y esta es la matriz de varianzas covarianzas. Ahora, yo no sé si puedo hacer. No. Es que quisiera copiar todo esto y moverlo. Ah, sí lo permitió, pero está por aquí. A ver. Ah, pero está bien y lo dejan buena resolución. Aguanta mucho. Ah, es un pequeño descubrimiento que hice hoy. Está bueno, me gusta esto. Listo. Entonces, a ver, yo lo voy a colocar aquí. Esta es la matriz de varianzas covarianzas. Para que no se vayan a perder, la vamos a colocar así. Esta es la matriz que tengo acá. ¿Listo? Ahí la voy a ampliar un poco para que se les vea mejor. Bueno, esta es la matriz de varianzas covarianzas. Y lo que yo quiero explicar es que aquí la varianza de un factor consigo mismo es igual a su varianza. Entonces todo esto era porque yo necesitaba borrar esto de acá. Entonces yo necesito borrar esto de acá y decir, eso en últimas es la definición de una covarianza de beta 1 con beta 1, estimada, en la diagonal, obsérvela. Aquí tengo la varianza de beta 2 con beta 2. Entonces eso por defecto es la covariante de beta 2 con beta 2 estimada. Y en general lo que tengo aquí será la covariante, ¿cierto? De beta 2 estimada, perdón, beta sub n estimada. Beta sub n estimada con beta sub n estimada. Entonces, ya estamos aproximándonos a lo que terminamos en la clase pasada, ¿cierto? Fíjese que estos elementos de la diagonal, ¿cierto? A ver si lo puedo plantear. No, renunciamos porque no lo voy a poder hacer. Listo. Estos elementos de la diagonal, mejor así, ¿cierto? Son los que a mí en el fondo me interesan, básicamente. Porque si aquí yo tengo la varianza de beta 2, perdón, la covarianza de beta 2 con beta 2 de aquí, de beta 2 con beta 2, pues esto en el fondo, ¿cierto? Esto que tengo aquí en el fondo son varianzas. O sea, en el fondo, esto es la varianza de beta 1, la covarianza de beta 1 con beta 1 es la varianza de beta 1, la varianza de beta 2 con beta 2, ¿cierto? En últimas es la covarianza de beta 2 con beta 2 es finalmente la varianza de beta 2, y aquí yo podría decir que esta es la varianza en general de beta n estimado, ¿cierto? Entonces fíjese cómo a partir de hacer lo siguiente con esta matriz aquí, con esta matriz, de sacarle la raíz cuadrada a la diagonal, ¿cierto? De sacarle la raíz cuadrada a la diagonal, entonces lo que yo obtendría, después de hacer ese proceso, es obtener aquí la varianza de beta 1, aquí la varianza de beta 2 y aquí la varianza de beta 3 estimadas, ¿cierto? Diagonal, en la diagonal. Y yo necesito estas son las desviaciones, ¿cierto? Estas son las desviaciones típicas. Estas son las desviaciones típicas. Y es lo que necesito aquí. Mire cómo empata perfecto este dibujito que he hecho, ¿cierto? Entonces, yo aquí necesito, es la del salario. Entonces, esta va a ser la del intercepto. No, bueno, llamémosla más bien del parámetro autónomo, que es lo más justo llamarlo aquí. Y esta sería la de la multipendiente del salario, ¿cierto? Entonces, este valor de aquí es al que le necesito sacar la raíz. Entonces, cuando yo me voy aquí al Excel, nosotros hicimos todos esos cálculos ya, ¿cierto? Hicimos todos esos cálculos.
fíjese que aquí tengo la matriz, le sacamos, habíamos dicho la varianza, que es básicamente eso, sacamos la raíz cuadrada. Estas son las varianzas, mírenlas, aquí están, que son de esta diagonal. Esta matriz salió de la multiplicación de esta, que es la varianza del error multiplicado por la inversa. Aquí saqué los elementos de la diagonal, estos son los elementos de la diagonal, y aquí lo que hice fue sacarle la raíz cuadrada. Estas son las raíces cuadradas de estos factores. Eso me permitió obtener el t calculado para x, en el modelo que tengo yo sería x sub 0, para el Excel sería el x sub 1, y aquí estaría el t calculado que yo necesito, que es de menos 25,7593. Entonces, el dato que yo necesito operar aquí, ¿cierto? Sería menos 0,76837 sobre la desviación que me da, esa desviación, pues varianza, esta es la desviación, ¿cierto? Esta es la desviación, que es la raíz. Entonces, mucho ojo con ese cálculo. Aquí tengo que ser casi que quirúrgico en no equivocarme en los cálculos, ¿no? Entonces, aquí es sobre 0,029828857 y eso me va a conducir a una t calculada de menos 25,7593. Bueno, ahí dejemos la t, ¿listo? Que ya la tengo la t calculada. Ahora, esa sería para el análisis de significancia individual que solamente estoy haciendo para los salarios. Les tocaría a ustedes la tareita de hacerla para tasa de cambio. Allí necesitarían la beta de tasa de cambio y la desviación de tasa de cambio, que la desviación de tasa de cambio ya la tienen calculada porque es este valor que tengo yo aquí, ¿cierto? Esta es la desviación, ¿cierto? Para tasa de cambio. Le puedo colocar un comentario aquí, voy a revisar, nuevo comentario. Entonces aquí le puedo colocar, esta es desviación, desviación típica para tasa de cambio. Entonces ahí ya la tienen, ni excusa de nada, porque aquí ya está calculada. ¿Listo? Y además de eso, eso les permite sacar la T calculada para tasa de cambio. Coloquémosle otro comentario aquí. Entonces, tasa, esta es estadística. T de student para tasa de cambio. O sea, no la hago por tiempo, pero ahí está solamente hacer la división y utilizar la tabla que ahorita la mostramos cómo se la utiliza. Bueno, yo creo que termino con esto que ya lo tenemos ahí en forma. Y después revisamos lo de la F para mirar a ver qué pasa con esas hipótesis de allá. Entonces, aquí necesitamos emplear un criterio, ¿cierto? Un criterio. Estamos en la T. Entonces, hablé del T calculado, entonces básicamente aquí necesitaría formular la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula sería H sub 0, que plantea que para mí, en este modelo que yo he formulado desde acá arriba, que sería beta sub 1, para ustedes sería beta sub 2, entonces beta 1 es igual o muy cercana a 0, lo que significaría que cuando beta sub 1 estimada es igual o muy cercana a 0, entonces, ¿cierto? Los salarios no son significativamente explicativos del empleo. Enfrentada a una nula, ¿cierto? Que es la deseable, ¿cierto? Que estaría determinada por H sub 1, en donde beta sub 1 sería diferente de 0, teniendo en cuenta lo que siempre les he dicho, se cumple la restricción, si no, no tiene sentido. Es decir, debe cumplirse la restricción, si no, no tiene sentido. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí me la juego por la restricción. Y mi restricción me decía a mí claramente que beta 1 era menor que 0. Por lo tanto, si yo tengo en cuenta la distribución T de student, que es más o menos así, ¿cierto? En donde aquí tengo menos infinito, aquí tengo más infinito, y aquí tengo más o menos 0, por aquí. Entonces, la distribución es más o menos así. Veamos cómo está el pulso. A ver. Ya bueno, se fue, así quedó. Entonces, la distribución se divide en dos partecitas, ¿cierto? Entonces, en esta partecita, esta región, que se divide aquí, yo tendría la posibilidad del beta sub i siendo negativo y aquí el beta sub i siendo positivo. Como mi beta es negativo, porque la relación que colocamos, la relación causal entre cómo los salarios afectaban al empleo era negativa, yo me tendría que ir por este lado. Si me voy por este lado, lo que yo esperaría es que aquí voy a tener un valor T de tabla que me define el T crítico. Este es un T crítico. Y este entonces, por decirlo de alguna manera, si yo trabajo con esta zona, toda esta zona de acá se me anula, ¿no? Esta zona es como si desaparecería, como que si ya no cuenta. Entonces la distribución que yo analizaría sería básicamente de esta zona. Entonces, ese valor crítico a mí me va a definir dos zonas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta zona, yo tengo la zona de rechazo de H sub 0. Y por lo tanto, entonces sería zona de aceptación
de h sub 1. Mientras que en esta zona de aquí, ¿cierto? En esta zona de aquí yo tendría la zona de aceptación de h sub 0 y por lo tanto sería la zona de rechazo de h sub 1. Entonces, ¿en dónde me debe caer? ¿En qué parte me debería caer el t calculado? ¿En esta zona de aquí o en esta zona de acá? ¿En la derecha o en la izquierda? El tiempo pasa. El problema del tiempo es eso, ¿no? ¿Qué pasa? Y ustedes tienen que hacer preguntas sobre lo que no se entiende por el parcial. Ajá, ¿derecha o izquierda? Es decir, aquí. Pero si cae aquí, es zona de aceptación de h sub 0. O sea que la variable no es significativa. Es la izquierda. Esto es por aquí. Entonces, aquí debería, por ejemplo, supongamos que aquí debería caer el t calculado. ¿Eso qué implica? Primero, nos estamos moviendo del 0 hacia menos infinito. Luego, todos estos datos van a ser negativos. O sea, que el t calculado va a ser negativo y el t de tabla va a ser negativo, ¿cierto? Eso es lo que implica ese análisis. Por lo tanto, el criterio tendría que ser que menos t calculado sea menor que menos t de tabla. Esto significa que menos t calculado tiene que ser un número que converja hacia menos infinito y menos t de tabla tiene que ser un número que converja a 0. Si esto sucede, y este es el criterio, entonces yo rechazo h sub 0, que es lo que me interesa. ¿De acuerdo? Eso es lo que me interesa. Entonces, ya tengo el t calculado, ¿cierto? Veamos cómo fue que me dio ese t calculado. Ese t calculado, efectivamente, miren cómo son las cosas cuando uno tiene la claridad, miren, negativo, menos 25.75, redondeemos la 76, menos 25.76, entonces, ¿qué quedaría aquí? Este datico de aquí es menos 25.76, ¿cierto? Lo que me conviene a mí entonces es buscarme una t tabulada que sea más pequeña, pero eso no depende de mí, sino que depende de el alfa, ¿cierto? Entonces aquí es menos 25, a ver, menos, menos 25,76, hemos dicho, ¿cierto? A ver si no me equivoqué, sí. Y nos toca buscar el t de tabla. Entonces, vamos a las notas de clase. Entonces, notas de clase. Miren que aquí está todo lo que yo expliqué, pero bien organizadito. Miren las matrices. Mire que le dice, mire, necesita sacar la desviación. O sea, y el criterio, mire, lo explicado, ¿no? T calculado menor que el t de tabla. O sea, y mire cómo se manejan las tablas. Entonces, las tablas, necesito una T de tabla. Esta T de tabla es una T de los grados de libertad que son n menos k, ¿cierto? Aquí aparece, mire, es una T de n menos k, 1 menos alfa medios. Aquí está, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó aquí? Es que esto es Paint. Esto no es la hoja de trabajo, está por aquí. Entonces, es una T de n menos k, 1 menos alfa medios. Entonces, ahora sí, tablas. Entonces, buscamos tablas. Entonces, apéndice, conceptos estadísticos, regresión, tablas estadísticas. Tablas estadísticas, está la normal estandarizada, la T, distribución T, es de 2, ¿cierto? Entonces, de 1, de 2. Grados de libertad y niveles de probabilidad. Estas son las tablitas, mírenlas. Aquí hay un ejemplo. Miren que aquí hay un ejemplo. Me dice, por ejemplo, al 5% para grados de libertad 20. 5% para grados de libertad 20. Entonces, busca aquí el 5% y grado de libertad 20. A ver, déjenme ver si le puedo colocar el zoom. Entonces, fíjese, aquí está el grado de libertad 20 y al 5%, ¿no? Al 5%. Ahora, mire que el valor del alfa es de 10%, pero como es a dos colas, entonces usted lo maneja al 5. ¿Listo? Entonces, ubicándolo allí, en este intervalo, de 5 a 10, le da 1.725, que es el que coloca acá. Entonces, si nosotros vamos a trabajar al 5, esa es la otra, ¿no? La definición. Aquí lo clave es la definición. Nos tocaría entonces plantearla así. Me quedaría una T de tabla, una T de n menos k, que decíamos que teníamos 7 observaciones, menos 3 parámetros, coma, 1 menos alfa medios, entonces sería, si la queremos hacer al 5, sería 5% entre 2. Entonces eso me quedaría, es una T, gracias. Esto me quedaría una T de 4, si la queremos realizar al 5%, me tendría que mover aquí, ¿no? En este contexto. A ver, él me dice, este 4, me quedaría 2.100,
32. Ah, pero perdón. Yo le estoy manejando como 5%. A ver, déjenme ver una cosita. No la vayamos a amarrar. Apliquémosla. Miremos un ejemplo del mismo Bujarati. Entonces, prueba, a ver, prueba T. Miremos un ejemplo, que fíjese que ahí los ejemplos resultan bien ilustrativos. A ver, vamos por acá. No, mucho más todavía. Normalidad, pruebas de normalidad, no, todavía no llegamos ahí. La T, predicción individual, predicción media, aplicación. Aquí está la F. A ver, si fijamos un valor al 5%, mírenla aquí, me estoy moviendo para que no se me vayan a perder. Estoy en la página 120, ¿listo? Entonces supongamos que nosotros fijamos el alfa en el 5%. Coloquémoslo así. ¿Qué implica un alfa del 5%, muchachos? Que yo estoy trabajando con alfa medios porque la distribución se divide a 2. Entonces me queda un alfa del 2.5 para 2 colas, ¿cierto? Entonces esto me quedaría 1, a ver, esto me quedaría 1 menos 2.5%, ¿de acuerdo? Entonces, pero yo me quiero basar en Bujarati para esto, a ver, ¿qué hago? Entonces me dice él se ubica al 5 y dice que él tiene 20 grados de libertad, ¿cierto? Él tiene 20 grados de libertad, entonces que el valor le da de 1,73, es mayor a 1,73, ¿listo? Entonces, listo, y ahora sí, vámonos a las tablas. Y yo creo que en este caso, me parece que son interesantes las tablas que tiene Woolbridge, ahorita las miramos, que esas también son bien relevantes. Y con eso terminaría este repasito, que creo que es un repaso de todo. Me quedaría la F, ¿no? Por repasar. Entonces, dice, a ver, aquí estoy con la F y esta sería la T. Entonces dice con 20 grados de libertad y un alfa del 5%, 1,73. Esto está tomando este valor, ¿cierto? Porque dice que es mayor que el 1,73. Aquí lo está redondeando. Entonces lo toma al 5. Si yo hago eso, nosotros tenemos 4. Si lo tomamos al 5, sería 2,132. Mi valor sería 2,132, ¿cierto? Si me estoy moviendo así, entonces sería 2,132. Pero déjenme ver una cosita, que aquí podemos estar cometiendo un error. Déjenme ver. Veamos si son las tablas de Woolbridge las que me previenen. Índice B, índice A. No miro las tablas. ¿Esto sí tiene tablas? Ya. Esta es la F, esta es la F y esta es la T. Ah, mírenla. Ah, estas son las claves. ¿Sí las miran, chicos? Miren, aquí me dice a una cola, a dos colas. Entonces, si usted lo va a hacer el análisis a una cola, ¿cierto? Usted toma la parte de arriba. Dice, por ejemplo, aquí, el ejemplo, dice, el valor crítico al 1% de una cola con 25 grados de libertad es de 2.40825. El valor crítico al 5% a dos colas es con 2 grados de libertad. Entonces, aquí la pregunta es yo, ¿cómo estoy haciendo el análisis? ¿A una cola o a dos colas? Claro, estoy tomando una de dos, ¿cierto? Una de dos. O sea, no estoy tomando las dos colas, sino solamente una de las dos. Entonces, él dice, si está tomando a una cola, entonces aquí estaría el valor del 5%. 4 grados de libertad le da 2,132, que es el valor que tenemos aquí. ¿La veo? Entonces, ahí estaríamos jugándonos al 5%, que en realidad sería una sola cola de 2, que sería 2.5. Entonces, por lo tanto, este valor tendría que estar mucho más cercano a 0, por aquí, chicos, ¿cierto? Y ojo, es negativo por defecto. ¿Por qué? Porque estoy tomando la cola negativa, ¿cierto? Entonces eso me da menos 2,132. Menos 2,132. Entonces viene la pregunta clave. ¿Es cierto esto que tengo aquí? Menos 25 es más pequeño que menos 2. Por lo tanto, rechazo h sub 0. ¿Qué significa eso? Conclusión, ¿cierto? Como estoy trabajando con alfa al 5 para una cola, entonces la conclusión es al 95% de confianza. Los salarios son significativos en la explicación del empleo. Es un resultado bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que sí podemos confiar en esa variable. Sí podemos confiar en que los salarios son una variable que afecta al empleo. ¿Eso qué nos implica? Pues que esto nos refuerza el análisis de la F. La F ya nos decía que las variables eran importantes en su conjunto.
pero la T me está diciendo que los salarios, solo los salarios, sí son. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría aplicar el análisis para la tasa de cambio. Yo lo voy a hacer muy informal, ¿de acuerdo? El análisis de tasa de cambio, usted sabe que tiene una hipótesis, el valor es de 25,125 y la restricción era positiva. Entonces el criterio cambia, porque el criterio es que el T calculado deba ser superior al T de tabla. Entonces pregunto, ¿cierto? El T calculado lo tengo en 25,15. Me pregunto, ¿25,15 es más grande que 2,132? Chicos, por lo tanto, ¿qué conclusión puedo sacar de tasa de cambio? ¿A qué nivel de confianza? Al menos al 95, ¿cierto? Nos tocaría mirar si es significativa, por ejemplo, al 99%. Pero eso ya implicaría que el análisis del alfa lo hacemos al 1%. Entonces, chicos, yo creo que hemos repasado todo. Lo único que creo que no repasé fue la F. Si quieren, le pegamos una revisión a la F, o si quieren, atiendo inquietudes particulares que tengan ustedes. Tenemos una hora. La idea, la idea aquí ya es que no hable tanto yo, sino más bien que les deje el espacio a ustedes para que pregunten. Habían unos talleres, ustedes tengan algunos ejercicios, no sé si hayan inquietudes. Los videos ya están colgados. Tuve un problema con los videos porque se demoró mucho YouTube en subirlos, se demoró mucho el proceso de renderización, pero los videos ya están subidos. Este video, que me imagino que les interesa a todos, este lo voy a empezar a renderizar hoy en la tarde. Si lo pudiese tener para mañana colgado, creo que sería una ventaja grande para ustedes porque aquí es donde aclaro dudas. E hice un barrido a casi todo lo que hicimos excepto la F. Entonces hay dos opciones. Le trabajo la F, que ya la tienen ustedes en video, esa ya la tienen subida en video. O sea, si quieren lo vuelvo a hacer, o si no, de una vez empezamos a despejar dudas. Lo que ustedes me digan. Eso sí, nos toca aprovechar el tiempo. Perdón, ¿cuál es la sugerencia? ¿Termino la F? ¿Esa es la sugerencia? Vale, listo. Termino la F, lo voy a hacer más o menos rápido para que ustedes se concentren en las dudas. Pero ojo, chicos, pregúntenme. Es decir, esta sesión, les dije, voy a hacer un repaso de todo y pues si ya quedan dudas, pues revisamos dudas. Pero tienen que preguntarme, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estoy en la F, muchachos. La F básicamente plantea que las variables en su conjunto no son significativas. Es decir, si yo tradujera esto que tengo acá arriba, yo diría, la H sub 0 plantea que los salarios y la tasa de cambio no son significativamente explicativos del empleo. Esto sucede cuando beta 2, perdón, aquí es para mí, ¿no? Para mí es beta 1 estimado y beta 2 estimada son iguales o muy cercanos a cero. Enfrentado a esta hipótesis, ¿no? Esta hipótesis plantea lo contrario. Cuando beta 2, otra vez con beta 2, que estoy pensando en el Excel, beta 1 y beta 2 estimadas, y no, y sigo pensando porque aquí debería, no, sí está bien, y beta 2 y beta 3 estimadas diferentes, son diferentes de cero, los salarios y la tasa de cambio son, ¿cierto?, significativos en la explicación del empleo. Entonces, lo planteábamos en la clase pasada, decíamos, igual que como antes, yo aquí trazo una función, debo conseguir una regla. Entonces, aquí más o menos yo tengo la función de densidad de la F, es decir, esta es la función de densidad. Esta curvita es más o menos así, más o menos así. Y aquí vamos a tener un valor de la F crítica, ¿no? Entonces esta sería la F de tabla. Esto me define la zona de rechazo de H sub 0. Perdón, esta es la zona de aceptación. Esta es la zona de aceptación de H sub 0. Y esta sería la zona de rechazo de H sub 0. Por lo tanto, aquí tendríamos entonces la zona de, o zona
de rechazo de H sub 1, y aquí tendríamos la zona de aceptación de H sub 1, ¿cierto? Esta F es una F N1, N2, en donde N1, déjenme ver las notas de clase, es K-1, N-K, ¿no? Entonces aquí es K-1, N-K. Perdón. N1 es K-1 y N2 es N-K. Entonces, K-1 teníamos 7 observaciones, menos 1 sería 6, y N-K teníamos 7 observaciones, menos 3 parámetros, 4. Entonces era una F de 6,4. Eso creo que ya lo habíamos hecho. Pero eso creo que lo habíamos hecho era en... Aquí están las libertad, ¿no? A ver, déjenme ver que es que si estoy haciéndolo bien. No, ¿cómo que aquí 6? Este no es 6. Esto no es 6 aquí. Es K-1, 2 parámetros menos 1, 3 parámetros menos 1, 2, ¿no? Porque tengo beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Entonces esto es una F de 2,4. Entonces en la F de 2,4, creo que la tenemos adelante aquí, 2,4 al 5% me daba 6,94. Entonces esta me da 6,94. Entonces lo que teníamos que ver, si esto es 6,94, es en cuánto nos daba el F calculado. El F calculado lo calculamos con esta fórmula, que es la sumatoria explicada de cuadrado sobre la sumatoria de residuos al cuadrado, ambas ajustadas por grados de libertad, en la primera K-1, en la segunda N-K, y aquí me da 682. Entonces, 682 por aquí, 682, esta sería la F calculada, entonces cae en esta zona, que sería la zona de rechazo de H sub 0 y aceptación de H sub 1. Por lo tanto, podemos concluir, ¿cierto?, con el 95% de confianza, los salarios y la tasa de cambio son significativos en la explicación del empleo. Listo. Yo creo que eso es todo lo que hemos visto en este curso. Pues en términos prácticos, ¿no? Eso es todo lo que hemos visto. Entonces todo está aquí eh, repasado. Todos los temas. La F, la T, el cálculo de la varianza del error, matrices de varianzas covarianzas, el concepto de la verificación como tal, el R2, el R2 ajustado, interpretaciones, parámetros, cómo se calculan los parámetros, el componente matricial y la formulación. Todo aquí. Ahora, yo no sé si esto se puede grabar. No sé cómo puedo hacer para compartirles esto. Invitar a alguien. A ver, por aquí. Exportar, ¿será? Imagen PNG. No, lo voy a guardar. Lo voy a guardar. No, sí, cuénteme. Sí, cuénteme. Perdón. ¿Este de tabla me dice? Ya. El de tabla, ¿no? Entonces lo tengo como n menos k, 1 menos alfa medios. Déjeme ver, a ver, notas de clase. Nosotros tenemos 4 grados de libertad, ¿no? 4 grados de libertad y es al 5 que la estamos haciendo, ¿no? Es de 4, es de 4 grados de libertad y es al 5. O sea que tenemos que tomar este. Dice aquí, a una cola, que es el análisis, y le estoy tomando al 5%. ¿Cierto? Este sería, es decir, perdón.
Sí, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí tengo un ejemplo que dice, por ejemplo, al 10. Entonces él dice, tomen el 10, ¿cierto? Y los grados de libertad, y le da 1,533. Entonces yo, ahí lo estoy haciendo a una cola. Miremos el libro, ¿cierto? El libro tiene un ejemplo, miren. Dice, hay un valor crítico al 1% para una prueba de una cola con 25 grados de libertad. Entonces yo voy a hacer la prueba al 1% para una cola. Entonces yo me ubicaría aquí, al 1% para una cola. Y me dice que lo tengo que hacer para 25 grados de libertad. Entonces yo tendría que ubicarme, si es una cola, 1% aquí, y con 25 grados de libertad me da 2,485, ¿cierto? ¿Y qué es el que le da aquí? 2,485. El valor crítico al 5% para una prueba de dos colas con un grado de libertad mayor a 120 es de 1,96. Entonces él dice, si lo está haciendo el análisis a dos colas, al 5, ¿cierto? Si lo está haciendo el análisis a dos colas al 5, entonces usted toma la segunda, porque es a dos colas, es 0,05. Y ese valor le da 196, que está aquí. Entonces la gran pregunta que ustedes tienen es, cuando ya estoy haciendo yo la prueba, porque la estoy aplicando acá, ¿cierto? Es, yo estoy trabajando con las dos colas o con una cola. Aquí estoy trabajando con dos colas o con una cola. Entonces, yo diría, bueno, estoy trabajando una cola. No estoy trabajando a las dos. Porque si estuviera trabajando a las dos colas, entonces el análisis es como les comentaba yo aquí, ¿no? Quedaría el alfa igual a 5, pero como son dos colas, me quedarían 2,5. No sé si por ahí venga la confusión. Sino que la tabla, a mí ya, la tabla me orienta y me dice, mire, si está haciendo el análisis a una cola, entonces este es el 5% que tiene que tomar. Si es a dos colas, entonces el análisis del 5% sería este de aquí abajo. Y fíjese que independientemente si lo hago una cola o a dos colas, fíjese que como yo tengo un valor de la T tan elevado, termino en las dos, termino rechazando el H sub 0, ¿no? Por ejemplo, supongamos que lo hago a este nivel del 5% a una cola. Me da con 4 grados de libertad 2,132, que es el que coloqué yo ahorita. Y si lo hiciera a dos colas, que sería este 0,05%, el análisis me queda al 2,776. No sé si ahí está la inquietud, que yo aquí lo tomo a dos colas como 0,05 y a una cola como 2,132. Pero en cualquiera de los casos, yo terminaría rechazando la H sub 0 porque mi T calculado es de menos 25, que en términos absolutos supera los T de tabla, ¿cierto? Entonces, yo me estoy basando en el ejemplo que me está dando el libro. El libro me dice, mire, si usted quiere hacer el análisis a una cola, si quiere hacer el análisis a una cola, entonces con 25 grados de libertad, al 1% se ubica aquí, dice, a una cola, al 1% con 25 grados de libertad se ubica acá, en 2,485. Y si quiere hacer el análisis a dos colas, ¿cierto? Entonces, al 5%, valores superiores a 120 le van a dar valores de 1,96. Entonces, aquí estaría ubicado, mira, el 5% con dos colas y me da un valor superior a 1,96. Entonces, la pregunta aquí es, ¿con qué estoy haciendo el análisis? ¿Estoy haciéndolo a una cola o a dos colas? Entonces, la respuesta es, yo estoy utilizando solamente una cola. Entonces, necesito buscar el alfa para una cola. Es decir, este cálculo que estaba haciendo yo acá parecería innecesario porque uno diría, claro, yo estaba suponiendo que el alfa del 5 era para toda la distribución, ¿cierto? Pero en realidad no es para toda la distribución, sino para una cola, la que yo utilizo.